La noche se abrió con una señal que no pedía permiso. Un latido fuera del cuerpo, un nombre pronunciado sin voz, una imagen que ardía detrás de los párpados cerrados. No fue un sueño cualquiera, fue una advertencia. Lemuel vivía donde la tierra aprende a callar. Al pie de montañas antiguas, su aldea respiraba polvo y estaciones, obedeciendo ciclos que nadie cuestionaba. Él no destacaba entre los hombres. Sus manos conocían el peso del arado, el ritmo lento de los animales, la paciencia que exige la semilla enterrada. Pero cuando el mundo dormía, Lemuel entraba en otro territorio, uno que no se deja medir ni explicar. Cada noche, sin excepción, cruzaba un umbral invisible y regresaba con fragmentos que no sabía nombrar. No eran visiones claras, eran restos, símbolos rotos, ecos. Durante años aceptó esa carga como se acepta el viento, sin comprenderlo, hasta que el desierto apareció. En aquel sueño el horizonte no terminaba. La arena vibraba bajo un sol inmóvil, como si el tiempo hubiese quedado atrapado en una sola respiración. Lemuel avanzaba sin saber por qué. El calor le partía la piel, pero no había dolor, solo una urgencia muda. Entonces lo vio. Un cauce brillante atravesando la nada. No agua, no vida, algo más denso. Un fulgor líquido, pesado, imposible. Cuando se acercó, el resplandor retrocedió. El río se deshizo. La arena volvió a ser arena. Y el silencio cayó como una sentencia. Despertó temblando, no por miedo, sino por reconocimiento. Algo había sido mostrado. Algo había sido retirado. Intentó enterrarlo en la rutina, pero la noche insistió. Los sueños no repitieron la imagen, la multiplicaron. Caminos que se cerraban al tocarlos. Voces que se apagaban justo antes de ser comprendidas. Presencias sin rostro. Lemuel comenzó a sentir que lo invisible lo observaba con atención paciente, como quien espera una respuesta. Buscó consejo donde pudo. Recibió palabras vacías, explicaciones que calmaban a otros, pero no a él. Porque aquello no pedía calma, pedía decisión. Fue entonces cuando emprendió el camino hacia Eitán, un hombre al que no se acudía por respuestas rápidas. El anciano habitaba una casa sencilla, pero su silencio pesaba más que cualquier discurso. Lemuel habló durante horas, no ordenó los sueños, los dejó caer, uno a uno, como piedras en un pozo. Eitán escuchó con los ojos cerrados. Cuando habló, no levantó la voz. «No estás perdido», dijo. «Estás siendo llamado. Lo que ves no se ofrece para ser entendido, sino atravesado. El desierto no es castigo, es preparación. El fulgor que se escapa no huye de ti, te espera en otro lugar. Las promesas no se toman con la mirada». Algo se quebró en Lemuel. No fue alivio, fue vértigo. Desde esa noche, los sueños cambiaron de textura. No se volvieron claros, pero sí más exigentes. Ya no observaba desde fuera. Era empujado al centro. Una madrugada, el desierto cedió. La arena se abrió en surcos fértiles. El cielo dejó caer una luz suave. Un campo emergió donde antes no había nada. Espigas altas, doradas, moviéndose como un solo cuerpo. En medio, una fuente. Agua viva. No brillante, no ruidosa. Simplemente presente. Lemuel comprendió que nada le sería explicado. Que la fe no se le entregaría como certeza, sino como paso. Despertó sabiendo que algo había terminado. Y que lo que venía no pediría permiso. Porque algunas señales no llegan para ser comprendidas. Llegan para ser obedecidas. Y una vez vistas, ya no permiten regreso. La fuente seguía ahí, incluso con los ojos abiertos. No como imagen, como eco. La señal regresó al amanecer, sin palabras y sin imágenes. Lemuel despertó con una certeza que no admitía demora. No era entusiasmo, no era esperanza, era obediencia. Salió al campo antes de que el sol terminara de alzarse.
La tierra que pertenecía a su familia siempre había sido dura, ingrata, casi hostil. Un suelo que devolvía poco a cambio de mucho esfuerzo. Durante años la habían trabajado con resignación, aceptando su esterilidad como un destino heredado. Pero esa mañana, Lemuel no miró el terreno como antes. No vio sequía, vio espera. No hubo proclamaciones ni gestos heroicos. Tomó la semilla, abrió surcos, hundió las manos en el polvo como quien toca una herida antigua. Cada movimiento era una respuesta silenciosa a aquello que había visto sin comprender. No sabía si la tierra cambiaría. Solo sabía que él ya había cambiado. Pasaron los días, luego las semanas. El cielo no prometía nada. El viento seguía seco. Los vecinos observaban con distancia prudente, como se observa a quien insiste contra toda lógica. Pero Lemuel continuó. Regó cuando no parecía suficiente. Esperó cuando todo invitaba a abandonar. Entonces ocurrió lo que no se anuncia. La tierra cedió. Primero fue un verde tímido, casi ofensivo en medio de tanta aridez. Luego tallos firmes. Más tarde espigas que se alzaban como llamas doradas bajo la luz. El campo, antes mudo, comenzó a hablar. Y no hablaba en exceso, hablaba con abundancia. La cosecha superó toda medida conocida. No solo llenó graneros, cambió miradas, transformó silencios antiguos en asombro contenido. Lemuel entendió entonces que el río que había perseguido en sueños no se dejaba tocar porque no corría por la arena, corría por dentro. No era riqueza visible, era sentido. Desde ese día, Lemuel ya no soñó como antes. Las visiones no desaparecieron, pero dejaron de perseguirlo. Habían cumplido su función. No estaban destinadas a ser explicadas, sino a empujarlo hacia una decisión que sólo él podía tomar. Y sin embargo, la historia no terminó en el campo florecido. Porque hay quienes escuchan este relato y sienten una inquietud familiar, como si algo, en lo profundo, hubiese sido nombrado sin ser señalado, como si ciertas noches, ciertos pensamientos recurrentes, ciertas imágenes que no encajan, no fueran ruido, sino llamado. Existen desiertos que no se pisan con los pies, sequías que no se miden en lluvias, momentos en los que todo parece detenido y la dirección se vuelve borrosa. Es allí donde las señales suelen esconderse. No gritan, insisten. Lemuel no recibió mapas, recibió símbolos. No obtuvo respuestas inmediatas. Fue llevado al borde de la duda. Y en ese borde eligió actuar. Tal vez eso es lo que permanece vibrando después de escuchar su historia. No una enseñanza clara, no una fórmula, sino una pregunta que no se va. ¿Qué harías si aquello que no entiendes no estuviera ahí para confundirte, sino para despertarte? El campo aún existe, la tierra sigue esperando, y el río, invisible, nunca dejó de fluir. La señal no llegó como consuelo, llegó como forja, una presión invisible en el centro del pecho, como si una mano silenciosa apretara el metal aún blando de la voluntad. Lemuel lo comprendió sin palabras. Hay obras que no nacen del alivio, sino del fuego. El río de oro volvió a su memoria como un brillo que no se apaga. No era un tesoro para los ojos, era una forma de promesa. El desierto donde lo había visto no representaba un paisaje exterior. Era el lugar interno donde uno se queda sin lenguaje, donde la vida parece no responder, donde todo lo que antes sostenía se convierte en polvo entre los dedos. Allí, en esa intemperie, apareció el cauce imposible, y se retiró cuando Lemuel intentó tocarlo, como si lo invisible dijera: no se toma con prisa, no se captura con ansiedad, se alcanza con fe. Tras la cosecha, muchos hablaron del milagro. Los vecinos pronunciaron la palabra con cautela, como si temieran que al nombrarlo se deshiciera.
La familia guardó el grano como quien guarda pan, y también asombro. Pero Lemuel supo que lo más decisivo no era la abundancia en los graneros, sino la transformación de su mirada. Él ya no observaba la vida como una sucesión de pérdidas y esfuerzos estériles. Había aprendido a reconocer la grieta por donde entra lo sagrado, la debilidad. En la aldea, Lemuel seguía siendo un agricultor. No se convirtió en sabio ante los hombres, no recibió título, no cambió su nombre, y sin embargo, su interior ya no era el mismo, porque comprendió algo que no se enseña con discursos. Lo alto no elige solo a quienes parecen fuertes, ni a quienes llevan signos visibles de importancia. Lo alto mira la fragilidad y la convierte en puerta. Allí donde uno se siente confuso, allí donde la razón tropieza, allí empieza la obra. Recordó las palabras de Eitán. El desierto es preparación, no castigo. Un lugar donde se revela lo que no se puede comprar. Un lugar donde el corazón aprende a caminar sin apoyarse en certezas. Y entonces, como si el sueño hubiera dejado una marca, Lemuel empezó a ver señales en lo cotidiano. No eran prodigios, eran pequeños golpes de realidad que parecían tener un segundo fondo. Un silencio demasiado denso antes de una decisión. Una frase repetida por alguien que no sabía su historia. Una noche en la que el viento golpeó su ventana con el mismo ritmo que el latido que había sentido en el primer presagio. Se repetían símbolos, la luz que se apaga y vuelve, la sombra que se mueve sin dueño, el fuego que no calienta, la voz que no tiene boca, el nombre que aparece en la mente como si lo escribieran desde fuera. Lemuel entendió algo aún más inquietante. Sus sueños no habían sido solo para él. Eran una invitación, una prueba, un llamado a confiar más profundamente, incluso cuando todo alrededor parecía desfavorable. Y si aquello era cierto, entonces el río no pertenecía a una sola historia. El río era una posibilidad abierta. Hay quienes escuchan esto y piensan que han esperado demasiado, que su estación ya pasó, que el desierto se volvió permanente, que su vida, por la edad o por las decisiones, ya no puede cambiar de manera significativa. Lemuel habría entendido esa voz, porque él mismo la escuchó en los días de tierra dura, cuando sembrar parecía un acto ridículo. Pero lo invisible no mide el tiempo como lo miden los hombres. Lo invisible mira el corazón y elige el instante exacto. A veces los mayores avances internos nacen en los momentos más difíciles. No porque el dolor sea deseable, sino porque en la oscuridad cae el maquillaje de la autosuficiencia. Y entonces, si uno se atreve, si uno da un paso pequeño y real, la obra comienza. No se trata de comprenderlo todo. Lemuel nunca comprendió el río en su totalidad. Lo siguió, respondió. Actuó sin garantías, y en esa obediencia silenciosa, lo que parecía confusión se convirtió en dirección. La pregunta que queda no es cómoda, por eso permanece. ¿Qué parte de tu vida estás llamando infértil porque tienes miedo de sembrar otra vez? El desierto no es el final, es el lugar donde la obra se forja. Y el oro, muchas veces, no brilla para los ojos, brilla para el alma. El eco no da respuestas. Deja una imagen, una fuente, un cauce que espera, y un paso que nadie puede dar por ti. Hubo un tiempo en que Lemuel pensó que su vida había entrado en una estación sin retorno. Los días parecían repetirse sin sentido, como pasos sobre arena que el viento borra al instante. Las promesas que alguna vez intuyó, no dichas, no escritas, apenas sentidas, parecían haberse diluido en los años. Y sin embargo, fue precisamente allí, en esa sensación de desgaste silencioso, donde algo comenzó a revelarse.
porque el tiempo no pesaba sobre lo invisible como pesa sobre los hombres. Mientras Lemuel contaba intentos fallidos y estaciones perdidas, otra medida estaba en juego. Una que no se rige por calendarios ni por urgencias. Una que espera sin prisa. Los sueños regresaron, no con imágenes nuevas, sino con una insistencia distinta. Ya no eran visiones nocturnas claras, sino una presión interna, un recuerdo que no se apagaba. Como una semilla enterrada, demasiado profundo para ser vista, pero viva. Lemuel comprendió entonces que hay llamados que no desaparecen, solo se esconden, aguardando el momento exacto para brotar. El río de oro reapareció en su memoria, no como imagen brillante, sino como símbolo persistente. No representaba posesión ni éxito, representaba plenitud, paz, fortaleza, capacidad de sostener el día siguiente, incluso cuando el anterior dejó heridas abiertas. Un cauce invisible que no promete ausencia de desierto, sino presencia en medio de él. Recordó cuánto tiempo había pasado intentando comprender por su cuenta, resolviendo con esfuerzo humano lo que exigía una mirada más profunda. Y entendió algo inquietante. Muchas señales ya habían estado allí. No llegaron tarde. Él había estado distraído, demasiado ocupado intentando controlar, explicarse, resistir. Eitan había sido una figura de transición, una voz que ayudó a ordenar lo incomprensible. Pero la verdadera guía no se limitaba a un anciano ni a un momento puntual. Había una presencia constante, interior, silenciosa, que orienta sin imponer, que sugiere sin forzar. Una fuerza que no empuja, pero tampoco abandona. Lemuel empezó a mirar su vida con otros ojos, no como una sucesión de errores, sino como un terreno trabajado una y otra vez, preparándose para algo que aún no se veía. Comprendió que incluso los años de sequía habían tenido propósito, habían afinado su escucha, habían debilitado su orgullo, habían dejado espacio. Entonces surgió la pregunta inevitable: ¿qué campo había dejado sin trabajar por miedo a no ver resultados? ¿Qué llamado había archivado como imposible por el paso del tiempo? El sueño final, aquel campo fértil extendiéndose bajo un cielo claro, ya no le parecía lejano. No era una promesa futura, era una invitación presente. No todo campo se cultiva de inmediato. Algunos esperan decisión. Y quizás, como Lemuel, hay quienes atraviesan una etapa donde todo parece suspendido, sin dirección clara. Pero incluso allí algo está siendo preparado, algo que no responde a la prisa, sino a la fe. El paso necesario no siempre es grande, a veces es mínimo. Volver a sembrar, volver a creer, volver a actuar sin garantías. Porque lo invisible no ha olvidado, nunca olvida. El campo sigue ahí, y el tiempo, en manos de lo eterno, aún no ha terminado su obra. Hubo un instante, casi imperceptible, en el que Lemuel comprendió que el mayor peligro no era el desierto, sino abandonar aquello que había sido depositado en su interior. No era la sequía lo que mataba los campos, sino el cansancio de volver a sembrar. Y ese cansancio, silencioso y persistente, había comenzado a rondarlo también a él. Durante mucho tiempo, creyó que ciertas oportunidades se habían perdido para siempre, que algunos llamados habían llegado demasiado pronto o demasiado tarde, que la vida, con su peso acumulado, había cerrado caminos que ya no podían reabrirse. Pero esa idea empezó a resquebrajarse cuando recordó algo esencial. Lo invisible no se rige por los límites humanos. Donde el hombre ve final, lo eterno ve pausa. Donde uno ve retraso, lo alto ve preparación. El río de oro volvió una vez más, no como imagen nocturna, sino como certeza interior. No brillaba, no deslumbraba, simplemente estaba, esperando.
Lemuel entendió que no se trataba de perseguirlo con ansiedad, sino de confiar en que aparecería cuando el terreno estuviera listo. Porque no todo sueño está diseñado para cumplirse de inmediato. Algunos necesitan atravesar estaciones completas de silencio para madurar. Había áreas de su vida que había dejado de ofrecer por completo, sueños que había protegido a medias por miedo a la decepción, esperanzas que había reducido para no sufrir otra espera. Y sin embargo, fue precisamente allí donde sintió la invitación más clara: entregar lo que quedaba, incluso lo que parecía frágil o incompleto. El desierto no era su destino, nunca lo había sido. Era un tramo, un espacio de tránsito donde la fe se depura y la mirada aprende a ver más allá de lo evidente. Lemuel comenzó a comprender que incluso la confusión tenía propósito, que incluso los sueños que parecían rotos contenían una dirección oculta. A veces el silencio no es ausencia, es lenguaje. Mientras avanzaba, Lemuel dejó de exigir respuestas inmediatas. Aprendió a caminar sin mapa, guiado por una confianza que no dependía de resultados visibles, porque entendió algo esencial. Lo que ha sido iniciado desde lo eterno no queda inconcluso, no se abandona, no se olvida. Y si la historia de Lemuel resuena, es porque no pertenece solo al pasado. Habla a quienes sienten que han dejado de esperar grandes cosas, a quienes creen que el tiempo ha cerrado posibilidades, a quienes cargan sueños en pausa y se preguntan si aún tienen sentido. El mensaje no llega como orden, llega como eco. No abandones lo que fue sembrado, no subestimes lo que parece confuso, no confundas estación con destino. El campo puede parecer árido ahora, pero lo invisible sigue trabajando bajo la superficie, y aquello que parece dormido no está muerto, está esperando. El río no se ha secado, solo espera el momento de revelarse, y el paso, una vez más, sigue siendo tuyo. Lemuel comprendió algo esencial, mientras el cansancio intentaba adueñarse de su espíritu. No era la espera lo que agotaba, sino la tentación de creer que todo carecía de sentido. El desierto, con su silencio prolongado, no estaba diseñado para robarle la esperanza, sino para purificarla. Porque lo invisible nunca abandona a quienes atraviesan la sequía con el corazón abierto. No hay pasos inútiles cuando el camino ha sido trazado desde más allá del tiempo. Hubo días en los que Lemuel pensó que la paciencia era una carga demasiado pesada. Escuchar sin entender, esperar sin garantías, caminar sin señales claras. Pero fue allí donde descubrió una verdad que no se aprende en la abundancia. Hay una fe que no necesita comprender para mantenerse firme. Una fe que confía incluso cuando la vista falla. Una fe que avanza no porque todo tenga lógica, sino porque algo más profundo sostiene el paso. El anciano Eitán había hablado de los sueños como invitación, no como privilegio individual, sino como puerta abierta hacia algo mayor. Lemuel empezó a percibirlo con claridad. Lo que había recibido no le pertenecía solo a él. Su historia, marcada por la confusión y la espera, estaba destinada a resonar en otros. Las pruebas no eran únicamente formación personal, eran semilla para convertirse en refugio, en testimonio silencioso, en aliento para quienes caminarían desiertos similares. Porque hay vidas que son preparadas para sostener a otras. Hay procesos que parecen injustos hasta que se convierten en faro. Lemuel entendió que las dificultades que había enfrentado no eran obstáculos aleatorios, sino partes de un tejido más amplio. Cada duda, cada noche de incertidumbre, cada intento fallido formaba un relato que algún día ofrecería consuelo a quien creyera estar solo. El panorama completo nunca se revela de inmediato. Lo invisible no entrega mapas,
entrega confianza. Mientras los hombres ven fragmentos inconexos, lo eterno contempla la totalidad. Lemuel dejó de exigir claridad absoluta. Aceptó que su tarea no era entenderlo todo, sino caminar con fidelidad. El camino ya estaba trazado. Su responsabilidad era avanzar. Y así, incluso en la espera, algo se transformaba en su interior. La fe dejaba de ser una expectativa ansiosa y se convertía en una postura firme. El tiempo de preparación no era un castigo, sino un taller silencioso donde se fortalecía lo esencial. Lemuel comenzó a honrar los pequeños comienzos, los gestos mínimos, los días que no ofrecían señales visibles de avance. Porque comprendió que lo profundo se construye en lo oculto. No subestimó más las pausas, ni despreció los inicios modestos. Aprendió que en esos espacios aparentemente vacíos se realiza la obra más delicada, y cuando la impaciencia volvía, recordaba que lo que había sido prometido no dependía de su urgencia, sino de una fidelidad mayor que no falla. Si alguna vez Lemuel dudó de si lo invisible seguía actuando, bastaba con volver la mirada hacia adentro. Allí encontraba la transformación. Un corazón más amplio, una fe más firme, una disposición más plena. El río seguía fluyendo, aunque no siempre fuera visible. Y esa corriente, silenciosa y constante, lo preparaba para recibir lo que aún no podía imaginar. Quien escucha esta historia no lo hace por azar. Hay relatos que llegan cuando el alma está lista para reconocerlos. Y si algo de esta travesía ha tocado una fibra profunda, no es casualidad, es señal, porque lo invisible sigue trabajando, incluso cuando no se percibe. Sigue formando, incluso cuando parece que nada cambia. Y sigue llamando, con paciencia inquebrantable, a dar el siguiente paso. No hace falta entenderlo todo, basta con confiar. No hace falta ver el final, basta con caminar. El desierto no ha sido en vano. La espera no ha sido inútil. La obra continúa. Y lo que ha sido iniciado no quedará inconcluso.